De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, bienvenidas y bienvenidos a mi jardín, que es también el jardín de ustedes, instalado en una biblioteca que está en el lado lateral del jardín. Hay una puertecita por la que se entra, veo el naranjo, veo los zorzales, bueno, ya ha caído la tarde, y el chucao que siempre me acompaña y que se ha vuelto un pájaro inquieto, curioso, atento. Le encanta aprender, sobre todo escuchar poesía. Será porque es pájaro, los pájaros, los poetas son hermanos o primos hermanos. Y caminando por mi jardín tuve la sensación, me pasa muchas veces, de que la naturaleza está viva, que cada una de las cosas tiene una realidad y una presencia, y una fuerza y una potencia única. Y me acordé de unos versos muy hermosos del poeta William Blake, que dice: una roca, una nube, una montaña enmudecieron como en climas de feliz eternidad, donde el cordero responde a la voz del niño y el león al hombre maduro, dándoles amables instrucciones, donde la nube, el río y el campo hablan con el pastor y el labriego, dice William Blake. Para él, este poeta extraordinario, que falleció en un día como hoy, un 12 de agosto de 1827, para Blake todas las cosas están vivas, porque el lugar que tienen y su ser participan de la vida de la imaginación. Es una idea muy potente que atraviesa toda su obra y que nos llega como un regalo para darnos cuenta que nosotros, con nuestra imaginación, en el sentido más amplio de la facultad, somos capaces de dar vida a aquello que nos rodea. Y vamos hoy día a hacer un programa especial para conocer, para los que no lo conocen, a este poeta extraordinario. Algunos lo han llamado un verdadero profeta, tiene algo de profético y tiene algunos libros que son libros proféticos. Este poeta extraordinario, que además fue grabadista, imprentero, etcétera, etcétera, un personaje, William Blake. Y contamos con la presencia de un viejo y querido amigo, un pirata de los mares de la poesía anglosajona, y que además hemos compartido varias emisiones desde el jardín, comentando a Bob Dylan, comentando a T.S. Eliot, comentando a algunos grandes de la gran poesía inglesa. Él es poeta, abogado, traductor de libros tan notables como el antiguo Beowulf, entre otros, y además ensayista, profesor de literatura. Y yo estoy conectado entonces desde mi jardín con su jardín, que está en el centro de la ciudad. Él tiene al frente un gran jardín, que es el Cerro Santa Lucía, tan culpable por la noche y tan inocente por el día, como decía el poeta cubano Jorge Guillén cuando vino a Santiago. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estamos? Bien, Cristian, feliz de que me hayas invitado a tu jardín. Yo aquí estoy muy contento, además mi jardín me lo riega la municipalidad, no tengo que preocuparme de eso. Así que feliz de este nuevo encuentro entre jardines, poetas. Me parece que es un baño para el alma, ¿no? Así que feliz de estar nuevamente contigo. ¿Y tú estás todavía en confinamiento? Aún Santiago no se desconfina, ¿no? Todavía no se desconfina. Entiendo que la próxima semana se va a decidir. Bueno, pero lo interesante es que con William Blake vamos a aprender que aunque estemos encerrados en un lugar, la imaginación nos despliega y nos lleva a donde queramos, ¿no? Así es. Y es lo que tal vez nos va a enseñar hoy día este extraordinario y gran poeta. A ver, primero que nada,
Si tú tuvieras que, a ver, ¿qué es lo que te parece más relevante, William Blake, de contar primero y para acercarlo a un público más amplio, digamos? Porque la importancia de William Blake, un poeta que ha sido redescubierto más bien tardíamente, podríamos decir, ¿ah? Que tiene varias lecturas, distintas lecturas, depende de quién lo tome, digamos, se ha hecho bien popular entre los jóvenes. A veces es posible descubrir unas ediciones medias piratas, así de sus textos, como un poeta secreto, un poeta culto. William Blake, ¿qué te dice a ti, Armando? Mira, bueno, mi acercamiento a Blake era porque en gran medida mi papá lo admiraba muchísimo. Eh, Aparte de su labor poética, que sin duda es muy trascendente, él es un pintor y un grabador realmente extraordinario, ¿no? Las pinturas de Blake y las ilustraciones que hizo para libros, por ejemplo, La Divina Comedia, eh, a uno lo dejan realmente con una sensación de un asombro por la naturaleza de los personajes, la capacidad imaginativa de este hombre. Eh, y él, fíjate que va a ser una figura bien importante porque en algún sentido Blake va a ser un adelantado, es un hombre que le toca transitar desde, llamémoslo así, un momento de gran plenitud de la cultura europea, el momento de la ilustración, el triunfo del pensamiento racional. Eh, y en la obra de Blake, Blake va a plantear justamente un cuestionamiento muy, muy de fondo a esa razón ilustrada, a la razón que mide, que calcula, a la razón, llamémosla así, matemática, eh, y va a comenzar a buscar eh, otras dimensiones cognitivas del ser humano que lo van a, creo yo, lo van a transformar en una suerte de precursor, por un lado, del romanticismo eh, y de una serie de tendencias que se van a originar más tarde en Europa, como por ejemplo el vitalismo. Eh, Creo yo que hay un antecedente tremendamente importante en la obra de Blake, por ejemplo, de lo que después van a ser filosofías como las de Nietzsche. Sí, claro. Y en ese sentido, junto a su maestría poética, es un poeta que en plena época de la Ilustración eh, se atreve a formular una mitología propia, eh, y una mitología en la cual de alguna manera Blake intenta, creo yo, reescribir eh, toda la tradición hasta ese momento, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Y eso lo hace magníficamente en textos tan importantes como, por ejemplo, El matrimonio del cielo y el infierno, eh, un libro muy importante también que es Milton, aparte de las obras más clásicas y conocidas de él, como son, por ejemplo, y muy bellos, los cantos de inocencia, los cantos de experiencia. Eh, entonces, en ese sentido, es un poeta eh, de un interés enorme y efectivamente, en el siglo XX, muchas figuras vinculadas al surrealismo eh, van a vindicar la potencia de este hombre, muy admirado por Jung, y su campo de acción llega, como tú muy bien decías, hasta los más jóvenes. Hay que pensar, por ejemplo, el impacto que Blake tuvo en los años 60 en figuras como Jim Morrison, de los Doors, eh, de manera que hay todo un universo que es muy, muy interesante, es muy complejo también, y muy desafiante para el lector, pero afortunadamente también hay distintos niveles de lectura en Blake,
al tener una obra tan vasta, ¿no? Armando estaba recordando una historia que a mí siempre me impresionó y que la cuenta Chesterton en un ensayo sobre William Blake. Cuenta que un día, una de las pocas anécdotas que hay de su infancia, se dice que se quedó hasta muy tarde en el campo y volvió a contarle a su madre que había visto al profeta Ezequiel sentado bajo un árbol. La madre lo castigó. Y dice Chesterton, así concluyó la primera aventura de William Blake en el país de las maravillas del que era ciudadano. Mira qué bonito, mira qué bonito. Hay otra anécdota también muy linda, creo que la cuenta Borges, y es que cuando, en parte, la vocación poética, Blake la define en una oportunidad en que ve el funeral de un hada en el pétalo de una rosa. Era un hombre que tenía visiones muy, muy profundas de las cosas, que veía además una interrelación de todo el universo. O sea, el universo es un tejido que está completamente unido. De allí ese famoso verso de los augurios de inocencia, quien toca el pétalo de una flor hace temblar al universo entero, que es un verso muy bello. Y bueno, es una poesía en la cual uno siente, particularmente la época en que fue escrita, ¿no? Estoy pensando en el siglo XVIII, una fuerza primigenia de la vida y de la imaginación, y del poder de la imaginación por sobre el poder de la razón, como no se había dado quizás hasta entonces. Hay una frase, ya que estábamos citando, que a mí siempre me ha encantado y que se ha hecho muy famosa y que la toma The Doors, que es de Blake: si las puertas de la percepción se purificasen o se abriesen, cada cosa aparecería al hombre como es, infinita. Infinito. Qué maravillosa la idea que hay detrás de eso, ¿no? Mira, sí, es muy linda. Huxley se inspira en Blake, y eso Blake lo comienza a postular en un texto que se llama No existe la religión natural, donde Blake plantea esta crisis del ser humano de estar, por un lado, limitado por sus percepciones, y por otro lado, dice, el hombre tiene una nostalgia o una noción también de infinito, y ahí él dice, tiene una frase muy famosa, ¿no? Que quien ve el infinito en todas las cosas, ve a Dios. En cambio, quien solo ve la razón, se ve únicamente a sí mismo. Y en ese contexto, para Blake, el carácter poético que nos abre a percibir la infinitud de las cosas, se asocia con romper, por así llamarlo, estas barreras de la percepción, abrir estas puertas, y dejar que lo infinito irrumpa en el hombre, y pueda romper, a ver, las jaulas. Él a la razón la llama, a ver, dice que hay, ¿cómo decírtelo? Que hay ciertos prototipos humanos que han estado desde toda la historia. Uno es el hombre razonable, ¿no? La razón, la capacidad de medir, de calcular, la simboliza con un dios muy despótico que se llama Urizen. Claro. Exactamente. Y frente a Urizen, que representa el intelecto en su dimensión más analítica, aparece otra fuerza, ¿no es cierto?, que la llama Los, que la asocia incluso con la figura de Cristo, asociada con el poder de la imaginación y del corazón. Entonces, esto se da en una suerte de pugna, ¿no?, cósmica, donde de alguna manera
a ver, hay que pensar, Blake, fíjate, fue casi contemporáneo de Kant. Y es interesante porque mientras Kant en la filosofía cerraba la realidad externa al hombre, decía el hombre está de alguna manera limitado por el espacio, por el tiempo, por las formas a priori de la sensibilidad, no puede ir más allá de esas formas, y aquello que está más allá de sí mismo, que Kant lo llamaba el nómeno, era incognoscible. Blake intenta romper con eso y abrir una puerta a la, llamémoslo así, al dominio, a la soberanía de la razón, y eso lo va a hacer a través de la puerta de la imaginación y del amor. Hay para William Blake un momento del desarrollo de los hombres en que esas fuerzas son mucho más presentes. Y ese estado es el estado de la infancia. Por eso él lo llama estado de inocencia. Inocencia no significa un estado pueril, sino más bien un estado en el cual el niño se encuentra en contacto con el universo como una totalidad, donde puede ver a las cosas más allá de lo que las cosas son por sí mismas, las puede convertir en símbolos, ¿no es cierto? Lo cual se ve cuando los niños juegan, no sé, una escoba puede ser un caballo, o una caja de fósforos puede ser un tren. Para Blake, el estado en el cual el hombre se encuentra más cerca de esta dimensión, no sé cómo llamarla, metafísica, es justamente la infancia. Y lo que ocurre después es que al hombre lo comienza a domesticar lo que él llama el estado de experiencia, es decir, cuando ya la razón, esa razón que calcula, que mide, que está funcionando en base al principio de identidad, le empieza a decir, no, es absurdo, una escoba no puede ser un caballo, y le empieza a mostrar el mundo limitado por las barreras de la percepción sensorial, constriñendo y empobreciendo la imaginación. Yo creo que ahí hay algo en Blake que, a partir de lo que tú estás diciendo, de alguna manera la naturaleza fue antes de que llegara esta razón calculadora o este pensar calculante, como lo llamaría Heidegger, o este pensar tecnificador, el empirismo también, que ataca de alguna manera a Blake, no solamente el racionalismo, también el empirismo. Antes había una naturaleza animada por lo que algunos pensadores antiguos llamaron el anima mundi, o sea, estaba animada por un alma, y esa anima mundi existía en el hombre y en la naturaleza. Había un diálogo y de repente se corta, y al cortarse, la naturaleza de alguna manera como que muere, como que se petrifica, se vuelve yerta, se vuelve una tierra baldía, para usar la expresión se desanima, por decirlo así, ¿no? Y hay unos versos muy hermosos, porque Blake, a través de la imaginación, era capaz de ver en las partículas, que no solamente estaban vivas, sino que cada partícula era casi humana. Por ejemplo, estos versos tan bonitos que leo y comparto contigo y con los que nos están escuchando hoy día en este homenaje que estamos haciendo con el poeta Armando Roa al gran poeta William Blake. Cada grano de arena, cada piedra en el campo, cada roca y cada colina, cada fuente y riachuelo, cada hierba y cada árbol, montaña, colina, tierra y mar, nube, meteoro y estrella, son hombres vistos desde lejos, porque todos son hombres en la eternidad, ríos, montañas, ciudades, pueblos, todos son humanos, y cuando se entra en su seno, se camina por cielos y tierras, igual que en vuestro seno se alberga vuestro cielo y vuestra tierra, y todo lo que contempláis, aunque parezca estar fuera, se halla dentro, en vuestra imaginación, de la que de este mundo de mortalidad no es sino una sombra. Es una maravilla esa extraordinaria capacidad, ¿no? de
de decir lo de adentro a afuera, el microcosmo, el macrocosmo, el hombre, hay un vaso comunicante entre esos dos mundos. Y te propongo, Armando, tú mismo propusiste este tema por lo demás para que lo tuviera aquí a mano en mi tocadisco ochentero, que escuchemos un tema de The Doors, que tal vez podría rápidamente dar el contexto previo y decir qué vinculación tiene con Blake, The Crystal Ship. Bueno, mira, Jim Morrison tuvo 3 autores de cabecera: Jan Arthur Rimbaud, William Blake y Friedrich Nietzsche. El nombre de la banda, como ustedes saben, está tomado de una frase de Huxley, que a su vez está inspirada en William Blake, de abrir las puertas de la percepción para percibir el infinito. Y probablemente Jim Morrison, dentro de la música rock, por ejemplo, es una de las figuras más cercanas a la poesía de William Blake, que para él era una especie de, no sé cómo llamarlo, de Godfather, de padrino. Entonces, escuchemos a quien pautan desde el jardín conversar a Jim Morrison con William Blake en esta tarde de agosto en que estamos recordando la muerte del gran poeta, profeta inglés William Blake el 12 de agosto de 1825. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Tell me where your freedom lies. The streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled, 1,000 girls, 1,000 thrills, 1,000,000 ways to spend your time. When we get back, I'll drop a line. Ese es Jim Morrison, y también es Jim Morrison con William Blake. Estamos con el poeta Armando Roa, quien está presentándonos, acercándonos la figura extraordinaria de este William Blake, quien dijo que la imaginación era una pluralidad de universos. Quisiera volver a algo que tú dijiste al comienzo. Uno de los primeros libros de Blake es un libro con cancioncillas, que uno lo lee, los cantos de inocencia, y parecen viejas cancioncillas, podría ser folclóricas, aparecen corderos, pastores, hay toda una atmósfera, hay un niño perdido, hay un poema muy impresionante, por ejemplo, El pequeño niño perdido. Padre, padre, ¿de dónde vas? No camines tan deprisa, habla, padre, a tu pequeño, que si no estaré perdido. Era la noche muy negra y el padre no estaba allí. Al niño mojó el rocío.
la ciénaga era profunda, más y más lloraba el niño, se fumaron los vapores. ¿Qué lugar y qué importancia tiene este poemario, aparentemente tan pueril, tan de cancioncillas así inocentes, tan distinto tal vez de los cantos más grandes, más proféticos, los poemas más con más doctrina, con más pensamiento de William Blake? Armando. Mira, yo creo que ahí está la esencia de lo que Blake va a desarrollar en los otros poemas, representado inocencia, experiencia, como esa gran pugna entre razón e imaginación, ese niño perdido, de alguna manera es una imaginación que se siente sola en un mundo puramente mecánico, en un mundo que es incapaz de ir más allá de sí, un mundo al mismo tiempo muy voraz. Me refiero a este mundo de la razón, particularmente en ese momento, ¿no? Estamos en el preámbulo de lo que es la revolución industrial, y que tiene una fuerza tan notable que Blake en ocasiones lo simboliza casi con la figura de un tigre que destruye a un cordero. O sea, hay en esos libros, en Cantos de Inocencia y Cantos de Experiencia, oposiciones representadas: niños, adultos, tigre, cordero, invierno, primavera, donde ya va a estar presente esta gran pugna que por un lado entre la razón. La razón para Blake simplemente enlaza conceptos. Al enlazar conceptos, lo que hace la razón a su vez es abstraer las características individuales de cada cosa y sacar como una especie de común denominador. Frente a eso, lo pone la imaginación, que no solo crea conceptos, sino que particularmente en el caso de la imaginación poética a través del uso de la metáfora, mientras el concepto tiende a dividir, la metáfora tiende a unir, a hacer que cosas muy diversas compartan determinado tipo de afinidades, y por eso la poesía reflejaría en Blake una suerte de estado inicial del mundo, antes de una especie de pecado original de caída, que se produce cuando la divinidad piensa sobre sí y comienza a razonar sobre lo que ella ha hecho, y ahí se produce una división en el seno mismo de Dios. Ese planteamiento de Blake es bien interesante porque tiene una raíz neoplatónica, y si uno compara, por ejemplo, con un filósofo que va a estar muy cerca en términos de época de Blake, que es Hegel, cuya filosofía también parte de alguna manera de esta suerte de divinidad, que al tratar de conocerse a sí misma, se desdobla, ¿no? Y al desdoblarse crea el mundo. Y toda la marcha de la historia es un poco el esfuerzo desesperado de la divinidad por volver a esta primitiva unidad. En Blake, la niñez es un estado especial porque es el estado donde están más presentes los vestigios de esta primitiva unidad del hombre con la totalidad del universo, y no cincelado o no encarcelada por los sentidos, ¿no es cierto?, que nos hablan simplemente de un aquí, de una hora, ¿no? Entonces la idea es buscar esas fuerzas a través de la intuición poética que van incluso más allá de los sentidos. Querido Armando, vamos a hacer una pausa. Me queda resonando esto de que
estaba pensando que en nuestro sistema educativo, que a veces coloca el énfasis en la razón, la ha colocado en la historia de la educación, debiera ir un poco más las puertas a esta otra facultad, la imaginación. Es la facultad por esencia de la infancia de la humanidad también, y es una facultad que abre caminos, que rompe cerrojos, que libera al hombre. Y yo creo que un poquito de William Blake en nuestra educación no nos haría mal. Vamos a recordar que el auspiciador de nuestro programa es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros en Cámara Chilena de la Construcción. Y nos vamos a la pausa con unos versos de Blake. Todo efecto natural tiene una causa espiritual y no una natural, pues una causa natural solo lo parece. William Blake, que falleció un 12 de agosto como hoy día, pero de 1825. $550. Cotiza 100% online el seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550, un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Esto es El Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Pese a cerrar un gran trimestre en materia de ganancias, Goldman Sachs está con problemas de imagen. Y en esto no tienen nada que ver las finanzas, sino el hobby de su director ejecutivo, David Salomon. Salomon comanda de día uno de los bancos de inversión más prestigiosos del mundo, pero de noche se transforma en DJ Soul, un músico que se presenta en clubes de Nueva York y Miami. Su afición no se había mezclado con su trabajo, hasta ahora. David Salomon se presentó en un concierto de beneficencia en el exclusivo balneario de The Hamptons, que tenía la promesa de mantener la distancia social entre sus invitados. Sin embargo, los asistentes del evento compartieron de manera cercana, aparentemente sin tomar las precauciones que exige la pandemia, en momentos en que los contagios han vuelto a aumentar en algunas zonas de Estados Unidos. El concierto fue duramente criticado por el gobernador de Nueva York, quien anunció una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de lo que llamó una violación grotesca a las exigencias sanitarias. En Pauta Bloomberg conversamos sobre estas y otras historias del mundo de los negocios de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 y durante todo el día en pauta.cl. Eso fue El Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Veo al hombre cuádruple, la humanidad en sueño mortal y su caída, encarnación, el espectro y su sombra cruel. Veo el pasado, presente y futuro que existen simultáneos ante mis ojos. Oh Espíritu Divino, sosténme en tus alas para que pueda despertar a Albión del reposo frío y prolongado. Porque Bacon y Newton, cubiertos en funesto acero, cernían sus terrores cual plagas de hierro sobre Albión. Los razonamientos como enormes serpientes envuelven mis miembros, lacerando hasta mis más pequeñas articulaciones. Dice William Blake en estos tremendos, tremebundos versos. Y fíjate que estoy conversando con Armando Roa, poeta chileno, traductor de mucha poesía en inglés contemporánea y también antigua, recordando a William Blake, que falleció un 12 de agosto de 1825, en que él se lanza contra Bacon, se lanza contra Newton, los ve cubiertos en funesto acero y los ve caer como plagas de hierro sobre Albión, que parece que es la imagen de Inglaterra, y los razonamientos como enormes serpientes que envuelven mis miembros, dice Blake, es decir, como una peste. La racionalidad y el empirismo, porque aquí caen todos en el mismo saco, Newton, Locke, tú dices la antesala a la revolución industrial, todos esos son para él los verdaderos demonios
los destructores del mundo de la imaginación, del mundo imaginal, que es el mundo de la infancia y que es el mundo también divino, de alguna manera, ¿no, Armando? Absolutamente, mira, a veces yo he tenido la impresión de que Blake, que era muy admirador de Dante, ilustró la Divina Comedia, por lo demás son magníficas las ilustraciones de Blake, él como que quiso hacer una especie de Divina Comedia moderna, ¿no? Donde la lucha de Dante, que fue una lucha política, ¿no? Entre los güelfos y los gibelinos, Blake un poco la reactualiza a los partidarios de la razón y los partidarios de la imaginación. Y efectivamente las figuras como Locke, Bacon, Newton, ¿no es cierto? Que son figuras que uno asocia a toda a la irrupción, ¿no? Del pensamiento moderno, el pensamiento racional. Blake los sitúa, ¿no? en regiones infernales, ¿no? Y en cambio él posee una fe, por así decirlo, en la imaginación, en quienes encarnan, porque la imaginación, a ver, la imaginación era vista casi como el mal, como demoníaca. Y Blake, fíjate que intuye, es un gran admirador de Milton, que es el autor del Paraíso Perdido, y Blake tiene la intuición de que en la crítica que hace que hace el diablo al universo creado por Dios en Milton, está el germen de esta misma visión de él, crítica del triunfo de la razón sobre la imaginación. Entonces, en el bando de los elegidos, así como condena a Locke, a Newton, uno de sus portaestandartes va a ser justamente Milton, y Blake va a saludar, va a celebrar también la Revolución Francesa y la Revolución Americana, en que ve una suerte de promesa de liberación del hombre, sin darse cuenta ahí que en verdad la Revolución Francesa fue un gran triunfo, ¿no? del espíritu ilustrado y racional. De alguna manera, esta filosofía de Blake, o esta manera de ver la realidad, quienes la van a recoger en toda su esplendor, en toda su magnitud, va a estar dado fundamentalmente por el mundo de los románticos y después de algunos autores vitalistas, y en el siglo XX por los autores, algunos de las vanguardias, y en los años 60, ya que recordábamos a Jim Morrison, piensa tú que todo el fenómeno psicodélico es un fenómeno que está muy vinculado a autores como Huxley, como Hermann Hesse, y también como William Blake, en el sentido de buscar zonas de exploraciones cerebrales que logren o abrir, por así decirlo, las compuertas del cerebro a través, en los años 60, ¿no sé? Todo el tema de las sustancias alucinógenas, para abrirlo a dimensiones que vayan mucho más allá de la dimensión puramente racional, causal, y ponerle palabras, por así llamarlo, a esta zona muda, a esta zona que va más allá de los sentidos y donde el hombre puede encontrarse con lo infinito, ¿no? Hay unos versos hermosos en Augurios de la Inocencia donde él dice: ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre. Toma la infinitud en la palma de tu mano y la eternidad en una hora, dice William Blake. Y también ahí está todo, ¿no? Sintetizado, cristalizado.
También era un gran maestro del aforismo o de los proverbios, William Blake, de los fragmentos. Dice, por ejemplo, esta famosa: el camino al exceso conduce al palacio de la sabiduría. Después dice, la prudencia es una rica y fea soltera cortejada por la incapacidad, dice William Blake. Después dice, espera veneno de aguas estancadas, que debe ser las aguas evidentemente del racionalismo, ¿no? Lo que ahora está probado alguna vez fue solo imaginado. Eso es muy interesante, porque es verdad que muchas veces las profecías, las imágenes, las visiones de los poetas adelantan incluso lo que la ciencia después va a refrendar, ¿no? Y esto sobre el júbilo y la aflicción, dice, el júbilo y la aflicción están finamente tejidas, siendo para el alma divina un atuendo. Bajo cada pena y cada padecimiento corre un júbilo de hilo de seda, dice William Blake. Y tú me recomendaste otro tema, también relacionado con Blake, otra música, Armando, para escuchar, a lo mejor aquí en mi tocadisco ochentero y colocarlo, de Bob Dylan, esta vez. Y me gustaría que me explicara la relación ahí con William Blake, Every Grain of Sand. Bueno, cada grano de arena está relacionado con el tema de los del texto que tú acabas de leer. Y bueno, la verdad es que el magisterio de William Blake en la poesía, tanto inglesa como norteamericana, es muy fuerte. Y en el caso de los años 60, de figuras como Bob Dylan, como Jim Morrison, como el otro Morrison, Van Morrison, que también tiene 5 canciones, Van Morrison, alusivas a textos de William Blake. Blake representa justamente esta apertura del sentido, esta irrupción de la eternidad. De hecho, Blake ahí en los aforismos tiene un aforismo muy lindo, ¿no? Que la eternidad está enamorada de las producciones del tiempo. Qué bonito, la eternidad eso. para manifestarse necesita de tiempo. Y Dylan, sí, un gran admirador de William Blake. Sí cantaba un duende burlón sentado en jaspeado tulipán, creyendo no ser visto. Cuando se cayó salté desde los árboles y lo atrapé en mi sombrero como los niños a una mariposa. ¿Cómo sabes esto, señorito?, dije. ¿Dónde aprendiste esta canción? Al verse en mi poder así me respondió: mi dueño, vuestro soy, ordenadme pues debo obedecer. Dime pues, ¿qué es el mundo material? ¿Acaso está muerto? Riendo respondió: escribiré un libro sobre hojas de flores, si de pensamientos de amor me nutrís, y de cuando en cuando me dais una copa de espumosas fantasías poéticas, y así cuando esté ebrio, os cantaré con este suave laúd, y os mostraré todo lo vivo, el mundo, donde cada partícula de polvo exhala su dicha. Qué hermoso lo que le dice este duende a Blake, o a la voz del poema, diciéndolo que en el fondo, porque ¿qué es el mundo material?, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Acaso que lo que está cuantificado, lo que podemos ver por los sentidos, no? Es mucho más. ¿Acaso está muerto? No, está vivo. Y el duende va a poder darle eso si el hombre le da copas de fumosas fantasías poéticas, o sea, poemas. Y así cuando esté ebrio os cantaré con este suave laúd y os mostraré todo lo vivo, el mundo donde cada partícula de polvo exhala su dicha. Este es el comienzo del poema profético Europa. Y tengo aquí en mis manos, Armando, estos mamotretos, porque realmente son unos extraordinarios, sí, de Atalanta. La edición del gran Conde Ciruela, que entrevistamos, estuvo en el jardín hace poquito, estuvimos Sí. conversando con él. Qué maravilla. Y esta preciosa edición con los grabados de los cantos proféticos de Blake, una edición impresionante, hermosa, grande. A ver, hablemos un poco de la dimensión profética de Blake. No sé si y de estos libros desmesurados, porque son libros desmesurados, realmente hay que leerlos en un trance, ¿eh? o ebrios. Mira, la dimensión profética de Blake
Caramba, es bien inconmensurable, la verdad. Tú ahí leías Europa, tiene otro poema sobre textos alusivos a la independencia de Estados Unidos. Eh, Uno tiene la sensación de que Blake podría estar viendo en ese momento, en esos fenómenos, la independencia de América, la Revolución Francesa, un rearme, por así decirlo, eh, la, del mundo, eh, que obviamente no es puramente político, sino un avance de una fuerza que él la simbolizaba con la fuerza del amor, que es los, eh, en una suerte de, a ver, de ver toda la historia como una suerte de pugna, ¿no? Entre la divinidad del amor, de la imaginación, del afecto versus las divinidades racionales. Eh, Habría habido un primer triunfo, por así llamarlo, en el paso desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eh, para Blake la figura de Jesús en ese sentido es una figura muy, muy clave. Y de alguna manera eh, habría un movimiento cósmico que finalmente terminaría con el retiro de esta divinidad racional, Urisen, eh, y el mundo podría volver hacia una unidad primigenia, un estado anterior al de la creación, una vuelta hacia la eternidad, lo cual tiene muchos signos de neoplatonismo que tuvo mucho impacto en Blake. Eh, de alguna manera las fantasías de él, con otros términos, con otros personajes, con otras fuerzas, eh, eh, están alentadas un poco por esa dirección. Dime, Armando, de alguna manera tú dijiste que Blake adelantaba la filosofía, muchos elementos de la filosofía contemporánea. Sí, Adelantaba, incluso Schopenhauer, algunos han visto ecos de Schopenhauer, ecos de sí. Nietzsche. A ver, ¿en qué sentido adelanta a Nietzsche, Blake? Sería interesante ver qué hay prefigurado de la filosofía de Nietzsche que cambió la historia del pensamiento ya en la poesía de Blake o en el pensamiento de Blake. Bueno, mira, si uno lee, por ejemplo, Verdad y Mentira en sentido extramoral de Nietzsche, y se atiene, por ejemplo, a la crítica que hace Nietzsche al lenguaje, a la idea de que la razón miente, eh, a la idea de que la razón está claramente opuesta a lo que Nietzsche llama el instinto, la pulsión, la voluntad. Eh, eh, Todo eso uno ya lo lee en William Blake. Eh, la idea que tú lo mencionabas en uno de los aforismos del infierno, de que la prudencia es como una vieja solterona. eh, eh, hay otro proverbio, ¿no? Quien desea y no actúa engendra pestilencia, en el sentido de reivindicar una arquitectura humana eh, más integrada al cuerpo, más integrada a la imaginación, más integrada al sentimiento, eh, como expresiones finalmente de un querer, de un deseo, ¿no? Es decir, un poco el trono de la razón, el primero que lo pone en entredicho antes de Nietzsche, de Schopenhauer y de otras filosofías, es desde la poesía William Blake. Ahí yo y de hecho, eh, de alguna manera en Blake, la verdad, más que ser alcanzada por el matemático, es alcanzada por el artista, esa percepción de infinito, eh, y, en el cual el arte va a tener un estatus ya no simplemente de creación de belleza, sino el arte como un órgano del conocimiento. Y eso después va a penetrar en la filosofía, va a penetrar en Schelling, va a penetrar en Schopenhauer, en Nietzsche, y
De manera que la mirada de Blake es una mirada bastante visionaria. Bueno, de hecho, él considera a Cristo como un artista y a sus Considera un poeta. discípulos como artistas. O sea, Cristo como un creador, eso es muy bonito. Cristo como un poeta, podríamos decir. Poeta. Es un poeta, ¿no? Y por eso el Blake señala que Cristo hablaba en parábolas. Mm. Cristo usaba metáforas. Cristo no usaba un lenguaje conceptual. Y por eso ahí, por ejemplo, hay un primer momento, llamémoslo así, de triunfo entre el Dios del Nuevo Testamento y el versus el Dios del Antiguo Testamento, un Dios apegado, por ejemplo, a la letra y no al espíritu. Entonces ahí Blake va a ver una serie de símbolos, ¿no? Que se van a ir perfilando en Occidente. Y él mira con mucha simpatía, fíjate, a Milton, porque dice que Milton tomó el bando del diablo, porque de alguna manera el diablo, en su crítica a Dios, el diablo habría estado más cerca de estos elementos, llamémoslo así, el tema de la imaginación, de la facultad creadora, frente a un Dios excesivamente celoso, como una especie de matemático, y por eso va a escribir, por ejemplo, ese poema muy bello, ¿no? Dedicado a Milton, ¿no? Una figura muy, muy clave en la obra de Blake. Unos versos de William Blake, sacado del poema El primer libro de Uricén, que tú dijiste ya que es en el fondo la encarnación o el arquetipo del dios de la razón, o la razón desbocada, la razón que de alguna manera devasta la tierra y la deja como una tierra yerta, una tierra baldía. Mirad, una sombra de horror se ha alzado en la eternidad, desconocida, estéril, ensimismada, repulsiva. ¿Qué demonio ha creado este vacío abominable que estremece las almas? Algunos respondieron, es Uricén, pero desconocido, abstraído, meditando en secreto, el poder oculto se ocultaba. Tal vez cuando uno piensa, se habla mucho de, hay un autor famoso que escribió un libro en la década, yo creo, del 60 o 70, Morris West, que se llamaba El reencantamiento del mundo. Es la sensación que el hombre moderno, la modernidad tiene de que el mundo se ha desencantado, ha perdido ese encanto, porque ha perdido su sacralidad. El hombre se ha separado de la naturaleza y se siente exiliado, y muchos temas que tienen que ver hoy con la vacía, la pérdida del sentido, incluso aterrizándolo en Chile, hasta en el análisis de Carlos Peña de la protesta de octubre, hay muchos temas que por supuesto que tienen que ver con temas sociales, pero temas de sentido. Ahí hay una herida abierta en la modernidad, y Blake de alguna manera está adelantando esa herida que nadie logra cerrar, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un adelantado a lo que estamos viviendo hoy. Gran adelantado, y por lo demás, mira, esa herida, para ser justo, esa herida del desencanto, no solo la han afirmado los poetas, uno de los mayores sociólogos del siglo XX, Max Weber, justamente él siente el diagnóstico de frente a una humanidad muy productiva, con un gran avance industrial, económico, al mismo tiempo, esa humanidad, si esa es una de las caras, está la contrafaz, dice Max Weber, y es que allí donde todo es predecible, donde todo es reducido a un método, y donde la realidad se define finalmente en términos puramente productivos, se comienza a generar un gran desencanto. Estamos hablando sobre William Blake, quien falleció un día como hoy, un 12 de agosto de 1825. Querido Armando, yo te quiero agradecer tu presencia aquí en Desde el Jardín, iluminándonos y recordándonos y trayéndonos a presencia la figura de este gran poeta, del que Elías Canetti decía lo que veía, nunca decía otras cosas, pero lo ha grabado laboriosamente. Daría todo el ingenio del mundo y media inteligencia por una sola línea de aquel que veía ángeles y condenaba inventos, decía Elías Canetti sobre William Blake. Qué buena reflexión, ¿eh? Qué lindo. Recordarles que este programa es auspiciado por Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción,
digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Te mando un gran abrazo, Armando. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Por haber venido de nuevo. No, muchas gracias a ti, un placer compartir contigo y estar en tu jardín tan cálido y tan generoso siempre. Y termino con este poema, nos vamos con este poema sobre el escolar, que seguramente muchos escolares se sentirán representados en este niño que tiene que entrar a esta escuela dominada por el dios Urizen. Amo levantarme en una mañana de estío cuando las aves cantan en todos los árboles. El cazador a lo lejos llama con su cuerno y la alondra me canta, oh qué dulce compañía. Pero ir a la escuela en una mañana de estío, oh me priva de toda alegría. Bajo miradas crueles y cansadas pasan el día los pequeños entre congoja y suspiros. Entonces desanimado me siento y paso muchas horas de ansiedad. No hallo deleite en mi libro ni en la glorieta del saber, fatigado en la lluvia melancólica. ¿Cómo puede el ave nacida para el gozo vivir en la jaula y cantar? ¿Qué puede hacer el niño cuando las penas lo vejan, sino replegar sus alas tiernas y olvidar su joven primavera? Oh padre y madre, si los capullos se hielan y el viento lleva las flores y los árboles tiernos se desnudan de su gozo en la primavera, tornado en congoja por ansia y por pena, ¿cómo se elevará el verano alegremente y engendrará sus frutos? ¿Cómo cogeremos lo que destruye la tristeza o bendiciremos el año en sazón cuando aparezcan las tormentas de invierno? El escolar, William Blake. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, desde el jardín, abriendo con la imaginación la verja de este jardín. Hasta mañana. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl.